¿Qué objeto enviado al espacio ha llegado más lejos? Ese objeto ya está increíblemente lejos, lleva una planta nuclear y un mensaje para extraterrestres. Y lo digo en serio, de verdad. Es como una cápsula del tiempo bañada en oro para ser abierta por extraterrestres dentro de millones o miles de millones de años. Entonces, hoy vamos a conocer las sondas Voyager, que son robots que los humanos están enviando fuera del sistema solar y que cuentan un poco de nuestra historia. Para comenzar, regresemos a mediados de los años 1970. Estados Unidos ya había enviado al hombre a la Luna 6 veces, y el programa Apolo, que hacía ese viaje, ya había sido cancelado. Entonces, la exploración espacial ocurría de dos formas. Una parte seguía usando personas, seguía usando astronautas, cosmonautas, y el objetivo ya no era llegar a la Luna, sino tener estaciones espaciales. La Unión Soviética lanzó la Salyut en 1971, y Estados Unidos la Skylab en 1973. El problema de estas estaciones es que sirven mucho para experimentar. Son como hoteles mezclados con un laboratorio que gira alrededor de la Tierra, pero está muy cerca de la Tierra, ¿verdad? Solo entre 200 y 500 kilómetros de altura, la exploración espacial más lejana, de llegar a otros planetas, llegar a cometas, lunas de otros planetas, tenía que hacerse sin personas. Teníamos que enviar naves, robots que pudieran tomar fotos, analizar cómo es el campo magnético de esos lugares, analizar las ondas de radio con máquinas que enviaran esa información para nosotros. El nombre de este tipo de máquina, de robot, es sonda, y es muy parecido a los satélites que tenemos hoy girando alrededor de la Tierra. Es una excelente forma de explorar lugares lejanos sin preocuparse por la comida ni por riesgos de muerte en el camino. En ese tiempo, ya se habían lanzado varias sondas y explorado los planetas cercanos, de Mercurio a Saturno. Ya había sondas que habían pasado por ahí y tomado una foto de cerca. En 1977 iba a ocurrir una alineación de planetas, un evento muy raro que sucede en el sistema solar cada 175 años. ¿Qué es una alineación de planetas? Los planetas están girando alrededor del Sol, cada uno a una velocidad diferente. Entonces uno está del otro lado del Sol, otro está de este lado, todos están esparcidos. A veces esos planetas pueden coincidir y estar cerca uno del otro. Y lo que iba a pasar en esa época es que íbamos a tener a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno alineados de una manera que permitía enviar una nave y explorar los 4 planetas al mismo tiempo. Aprovechando la gravedad de esos planetas y el movimiento de traslación, el movimiento que esos planetas hacen alrededor del Sol, para impulsar la nave y saltar de un planeta a otro. Sé que parece una idea muy loca, pero es así. Aprovechas el impulso del planeta girando alrededor del Sol, ganas velocidad y vas hacia el otro. Eso se llama tirachinas gravitacional. Algo muy interesante de entender es que esas sondas no son cohetes. Un cohete envía la sonda al espacio, pero una vez allí, ya no hay cohete. Con el impulso con el que salieron, siguen moviéndose. En el espacio no hay resistencia del aire, así que sigues avanzando. Hay unos pequeños propulsores ahí para controlar la posición, para corregir la ruta y eso. Pero es algo muy pequeño. No tiene nada que ver con el cohete que tenemos aquí abajo. Es fundamental aprovechar la traslación de un planeta para ganar velocidad. Y ahí es donde entran las sondas, que son las estrellas de nuestro video de hoy. Ellos construyeron 2 máquinas para aprovechar el alineamiento de planetas y crear una trayectoria distinta. Ella está todo el tiempo aquí a mi lado, mira. Es este aparatito aquí, la sonda Voyager. Las 2 son prácticamente idénticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a echarle un vistazo a su anatomía. Esta parte blanca principal, similar a una antena parabólica, es la antena que permite a la sonda comunicarse con la Tierra. Viéndolo así en mi mano, parece algo pequeñito, pero en la vida real, esto tenía 3 metros con 70 de diámetro. Casi se podía meter un coche aquí adentro. Estos 2 cuernitos atrás también eran antenas para captar la frecuencia de otros planetas. Esta varilla era de los sensores, entonces tiene sensor de ultravioleta, sensor de partículas, y en la punta, claro, teníamos una cámara. La varilla gigante que parece, no sé, esa torre de palitos que hicimos, era un magnetómetro, un sensor de campo magnético para medir el campo magnético de otros planetas. En el cuerpo de la nave teníamos la electrónica, incluso una grabadora de cinta magnética. Porque esas fotos, cuando se tomaban, no siempre se podían enviar directo a la Tierra, así que se guardaban algunas fotos aquí para después enviarlas. Y aquí estaban las 2 partes más geniales. En esta varilla había 3 pequeñas plantas atómicas que usaban plutonio para generar electricidad. El plutonio se calienta y ellos podían usar eso para generar energía.
Por eso esta sonda no tiene paneles solares, solo funciona así. Y lo más genial de todo es este pequeño disco dorado que está aquí al frente, del que voy a hablar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir el viaje de estas naves. Fueron lanzadas en el segundo semestre de 1977. Lo curioso es que la Voyager 2 se lanzó antes que la Voyager 1. No entendí por qué, pero está bien. De inmediato, tomaron una foto inédita, hermosísima, de la Tierra con su hijita, la Luna. Mira qué cosa tan genial. Era la primera vez que veíamos la Tierra y la Luna completas, pero el viaje sería mucho más largo. Para que se den una idea, la Voyager 1 llegó a Júpiter 1 año y medio después. Y es ahí donde empieza la parte más padre, porque empezaron a mandar fotos de cosas que nunca habíamos visto, no teníamos idea de cómo funcionaban. Primero, las sondas lograron ver volcanes activos en Io, que es una de las lunas de Júpiter. Era la primera vez que veíamos actividad volcánica fuera de la Tierra. Por primera vez también, pudimos ver de cerca, con mucho detalle, el funcionamiento de la Gran Mancha Roja de Júpiter. Es una tormenta enorme, casi del tamaño de la Tierra, que gira en sentido antihorario. Hay muchos descubrimientos de esas misiones, pero no los describiré todos o este video sería interminable. Para que se den una idea, en 1989, 12 años tras su lanzamiento, la Voyager 2 llegó a Neptuno. Durante el recorrido, llegamos por primera vez cerca de Urano y Neptuno, y las sondas lograron descubrir 22 lunas nuevas de esos 4 planetas a lo largo del camino. Y ahí terminó la misión inicial de las Voyagers, que era aprovechar el alineamiento para visitar los 4 planetas exteriores del Sistema Solar. Los 4 planetas después de Marte. ¿Y el disco dorado? ¿Qué contenía? Aquí tenemos una reproducción del disco que llevó la Voyager en su parte delantera. Es un disco de 30 centímetros de diámetro. Es de cobre y está bañado en oro. El oro está aquí encima, para poder proteger la información que está aquí por millones y millones de años. La intención de este disco era crear una cápsula del tiempo con un mensaje para extraterrestres, porque las Voyagers podrían volar muy lejos. Si algún día un extraterrestre lo encuentra, podría aprender cómo funciona la Tierra y sobre los grandes inventos humanos. En fin, ellos podrían conocer nuestra civilización mucho tiempo después. Y bueno, como te puedes imaginar, esa es una tarea muy difícil, porque ¿qué vas a poner en un disco? Aquí cabe poca información. No puedes decir, oye, extraterrestre, ¿cómo van las cosas en el cielo hoy? ¿Qué hicieron entonces? Formaron un comité o grupo, y el líder de ese grupo era nada menos que Carl Sagan, que es un astrónomo superestrella. Es como el padre de la divulgación científica, ya falleció hace tiempo. Pero fue él quien reunió a varias personas para pensar qué podría representar a la humanidad para un extraterrestre. Hicieron una colección muy padre de imágenes y sonidos. Mira lo que hay. Saludos en 55 idiomas, incluyendo el portugués, mira. Paz y felicidad para todos. En inglés lo hizo el hijo de Carl Sagan, que era niño. También hay sonidos cotidianos, humanos y de la Tierra, como una madre besando a su bebé o una ballena. No puedo poner aquí las canciones porque causaría problemas de derechos de autor en YouTube. Entonces había Beethoven, Mozart, Chuck Berry. Buscaron representar al máximo la música a través de los siglos y de todo el mundo. Entonces, hay música de muchos países diferentes y no hay de Brasil. Eso me molestó un poco, porque sinceramente Brasil es muy importante en la música. Para que se den una idea, Garota de Ipanema es de las canciones más versionadas en la historia de la música. Si ves la lista de las canciones más versionadas, Garota de Ipanema va a estar ahí. Y no entró nada en el disco, en fin, jalón de orejas para Carl Sagan, qué feo muchacho. Y en la colección de imágenes hay 116 fotos o ilustraciones de cosas aquí de la Tierra. Hay bastantes cosas de ciencia, que es para explicar un poco cómo se están transmitiendo estas informaciones, para explicar un poco cómo funciona el pensamiento científico aquí en la Tierra, etc. Muchas cosas reflejan nuestro día a día. Eligieron imágenes representativas, no solo bonitas, ¿cierto? Por explicar bien lo que sucede aquí. También se preocuparon por no poner escenas de hambre, de guerra, de cosas malas, porque podría dar una impresión algo agresiva a los extraterrestres, ¿verdad? Era más una amenaza que un mensaje amistoso. Seguro ya lo estás pensando, ¿verdad?
¿Cómo va a leer ese disco el extraterrestre si ni tiene tocadiscos? Pones la imagen en un disco de audio. Carl Sagan también tuvo esa duda. Entonces, lo primero, este disco, sí, es muy parecido a esos discos negros de música. Es prácticamente la misma tecnología. Y llevaba junto con él una aguja con una cápsula, ¿verdad? Que es esa puntita de la vitrola, del brazo de la vitrola, que logra leer el disco. Y es lógico que también enviaron un manual de instrucciones, que es la portada del disco, que es lo que quedaba hacia afuera de la nave. Y es esto aquí. Intentaron representar todo de la manera más simple posible para que pudiera ser leído por otro ser, ¿verdad? ¿De verdad? Por otra civilización, en otro tiempo y etc. En fin, es el máximo esfuerzo de simplicidad aquí. Entonces, aquí está el disco con la vitrola y la cápsula. Se puede entender cuál es la rotación con la que se debe tocar el disco, cómo se coloca la cápsula. Esta es la misma vista, solo que en horizontal. Aquí arriba tenemos las ondas sonoras que se van a generar, y cómo eso puede ser transformado en imagen. Aquí abajo hay una imagen con un escaneo en vertical. Es similar a cómo se forman las imágenes en las antiguas televisiones de tubo. Entonces, si todo sale bien, si usan la aguja correctamente y logran decodificar las imágenes, lo primero que van a ver es aquí una circunferencia dibujada. Aquí en la esquinita vemos un átomo de hidrógeno, el más abundante del universo. Porque con base en un fenómeno que ocurre en un átomo de hidrógeno, podemos calcular la distancia y el tiempo. Esa distancia y tiempo se usan en toda esta comunicación aquí. Para que el extraterrestre resuelva esto, va a tener que saber un poco de física cuántica. Pero, en fin, el mensaje es para una civilización avanzada. Y finalmente, en esta especie de explosión que hay aquí en la esquina, tenemos nuestra dirección en el universo. ¿Dónde está el sistema solar? Esta es la posición del sistema solar respecto a 14 pulsares, estrellas que parpadean o pulsan, y sirven más o menos como si fueran faros de navegación en el universo. Si esos extraterrestres conocen esos pulsares, pueden medir la distancia del sistema solar a cada uno y determinar nuestra ubicación. Pero, Irene, está muy buena esa historia de todo eso que ellos pusieron. Pero esas naves solo llegaron a Neptuno, donde sabemos que no hay vida inteligente. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Calma, joven. Dije que fui a Neptuno en 1989. Eso fue mucho antes de que nacieras, ¿no? Yo nací en 2014. Sí, yo también, más o menos, ¿no? Entonces, pero volviendo a las sondas, después de que pasaron por Neptuno, recibieron una nueva misión, una misión interestelar. O sea, de ahí en adelante iban a ser enviadas fuera del sistema solar, y eso fue lo que pasó. Cada una partió en una dirección diferente. En 1998, la Voyager 1 se convirtió en el objeto más lejano enviado por el ser humano, porque superó en distancia a otra sonda, que es como una prima mayor de ella, la Pioneer 10, que también ya había viajado muy lejos. También llevaba una cápsula del tiempo más sencilla que esta. En 2012, la Voyager 1 cruzó el límite de la heliosfera. Es una especie de burbuja protectora aquí en el sistema solar, donde los vientos solares dominan. Los vientos solares son partículas liberadas constantemente por el Sol que viajan por el espacio. Lo llamamos viento porque se parece al viento. Fuera de la heliosfera, ya vas a tener más partículas que vienen de otras estrellas del universo en general. Si ves noticias de la época y hasta hoy en día, vas a ver a mucha gente diciendo que salió del sistema solar, pero no es exactamente así. Para salir del sistema solar, de verdad, las sondas tendrían que superar la nube de Oort, que es una región que está después del final de la heliosfera, donde hay un montón de piedritas de rocas y de hielo. Están ahí porque la gravedad del Sol las atrae, así que siguen bajo su influencia y forman parte del sistema solar. Solo para que se den una idea de dónde están hoy. Ya pasaron hace mucho los planetas, ¿ok? Están muy lejos. La Voyager 2 está a 140 unidades astronómicas, es decir, a 140 veces la distancia de la Tierra al Sol, lo que da más o menos 21.000 millones de kilómetros del Sol. La Voyager 1 está a 167 unidades astronómicas, que son 25.000 millones de kilómetros del Sol. Para que se den una idea, Plutón está a unas 40 unidades astronómicas del Sol. La Voyager 1 ya está a más de 4 veces esa distancia. O si pensamos en velocidad de la luz, está más o menos a un día luz. O sea, la luz tardaría un día en llegar del Sol hasta ella. Es muy lejos, pero al mismo tiempo todavía están en nuestro patio trasero. Para llegar a la nube de Oort,
que es esa región de la que hablé que tiene muchas rocas y hielo y que todavía forma parte del sistema solar, todavía van a tardar 300 años. Para salir de la nube de Oort, para atravesar toda la nube de Oort, va a tardar entre 10 y 30.000 años. Ahí sí, ellas vas a dejar realmente el sistema solar. Y la previsión es que ellas consigan pasar cerca de la primera estrella de sus vidas, que no sea el Sol, dentro de más o menos 40.000 años. Quizá pienses, 40.000 años ya no estaremos aquí entonces. Así es, nosotros no estaremos. Esa máquina pronto dejará de funcionar. Su energía se está agotando y solo durará algunos años más. Y varios instrumentos ya han sido apagados a lo largo del camino. Entonces podemos decir que son sondas que están muriendo, que están dejando de transmitir, la comunicación empieza a fallar. En pocos años prácticamente serán una nave muerta viajando por el espacio. Pero es ahí donde quizá entra lo más interesante de este video, porque SEM llevan una cápsula del tiempo que está preparada para resistir millones o miles de millones de años. Esa información permanecerá ahí. Aunque la nave deje de funcionar, este registro de cómo era el mundo en 1977 seguirá guardado aquí. Imagina que, en esa estrella cercana, un extraterrestre encuentra este disco en 40.000 años y lo abre. Y tal vez la humanidad simplemente ya no exista. O ya no exista de la forma en que la conocemos. O tal vez ya no exista ningún registro de que hace 40.000 años se envió una sonda al espacio. Ese extraterrestre verá cosas mucho más lejanas de lo que intentamos entender, como el Egipto o la Grecia antigua. Digo esto sobre una estrella cercana, aunque esa cápsula podría abrirse en 1.000 millones de años. La probabilidad de que quede algún vestigio humano es muy baja. Tal vez la única cosa, el único vestigio que exista de la propia humanidad, sea el disco que está aquí. Y todo esto es muy interesante para que pensemos en nuestra pequeñez, en cómo somos casi nada comparados con el universo. Incluso, es muy interesante pensar también qué pasaría si mañana, de repente, descubriéramos que está llegando una navecita muerta con un mensaje para nosotros que fue dejado hace 1.000 millones de años por una civilización inteligente, que algún día existió, y que estamos seguros de que ya no existe más. Si lo pensamos matemáticamente, si hacemos las cuentas de verdad, la probabilidad de que alguien encuentre ese disco es muy, pero muy pequeña. Entonces, al final de cuentas, un objeto como este tal vez sea mucho más importante para nosotros mismos porque es una cápsula del tiempo de lo que fue el mundo en 1977. Y las cápsulas del tiempo son muy geniales porque cuando miramos hacia atrás, también empezamos a mirar hacia adelante e imaginar. Si congeláramos el tiempo ahora, ¿será que va a ser mejor o va a ser peor dentro de 30, 50, 100 o millones de años? ¿Qué estamos haciendo ahora, en este momento, para que, de hecho, sea mejor? Como sugerencia, dejo aquí al final nuestra propia cápsula del tiempo. Creamos una ahora, cuando Manual do Mundo cumplió 15 años y la idea es abrirla dentro de 15 años. Recién cumplimos 17 años, así que en 13 años abriremos la cápsula guardada en la biblioteca del Instituto Butantan.